resto de compañeros que sí fueron convocados. Entonces, vamos a comenzar la presentación. Voy a empezar a compartir. Por favor, Betty. Sí. Bueno, buenas noches entonces para todos. Es un gusto para nosotros como equipo de trabajo de la PID poder el día de hoy contar con su presencia. Tendré el honor de apoyarlos como moderadora durante la presentación. En afán de poderles acompañar en todo el desarrollo de los procesos que conllevan a su realización del proyecto de innovación, tenemos preparada esta videoconferencia denominada Presentación de Proyectos de Innovación ante Ternas Evaluadoras. Para poder... Perdón, Miriam, perdona, disculpa. Gerardo Ocaña se quiere comunicar, pero no sé. Gerardo Ocaña pregunta que ahora se conectan, pero... Ya le envié la invitación a él. Ah, bueno. Continuamos, Miriam. Bueno, está bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Perdón. Como les comentaba, para poder iniciar, les voy a dar las siguientes indicaciones. Antes que nada, por favor, necesito que coloquen su micrófono en silenciador para poder optimizar el tiempo y espacio que nos brinda Betty. El día de hoy nos acompaña, como les comenté, Betty como facilitadora, quien tendrá a cargo la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Las formas de interactuar de la videoconferencia son las siguientes. De manera personal, pueden anotar sus dudas y o comentarios y plantearlos al final de... ¿Betty? Muy bien. ¿Ahí estamos? ¿Sí? Ahí es que no la veía. No puedo... Su pantalla, ahí está. Bueno, como les decía, pueden pedir la palabra y en cada finalización de cada tema, ustedes pueden hacer preguntas, ¿verdad? Pidiendo la palabra. Durante 1 hora será la duración, media hora de presentación y media hora de interactuar. Ustedes tendrán un máximo de 3 minutos, como les comentaba, al finalizar cada parte 1 y 2 que tenemos para el día de hoy. La temática a abordar, la primera parte, tenemos la presentación de los criterios para diseñar la presentación del proyecto de innovación ante las ternas evaluadoras. Comenzamos, Betty, por favor. Muchas gracias, Miriam. Vamos a comenzar entonces con el contenido que debe llevar. Sin embargo, tenemos unas información y generalidades básicas. Pueden tomar nota, esto nos apoyaría bastante. Básicamente, compañeros, lo que el día de hoy es una guía para que ustedes puedan realizar la exposición de la presentación de su proyecto de innovación. Esta guía es para que ustedes lleguen a ese momento bien preparados con la información pertinente y justa, ya que tenemos el tiempo medido. A ver, entonces, una situación importante para mencionarles es que ustedes son libres de presentar el material didáctico que ustedes deseen. Este material puede ser impreso o pueden ser materiales didácticos digitales o tecnológicos. La presentación de su proyecto puede ser en una PowerPoint, a través de una presentación de Google Drive o un Prezi, o simplemente llevar ustedes un trifoliar, ¿verdad? Un material impreso, como había comentado anteriormente, un rotafolio o un papelógrafo. Aquí lo importante no es si usan o no la tecnología, sino cómo utilizan ustedes de manera creativa su material didáctico, ya sea tecnológico o digital tecnológico o impreso, o que ustedes lo hayan diseñado con materiales reciclados, no sé, según la naturaleza de su proyecto.
no están sujetos exclusivamente al uso de tecnología digital, sino que esa creatividad. Otra situación a tomar en cuenta es que tenemos 30 minutos para exposición, de tal manera que si presentamos una presentación, valga la redundancia, a través de una PowerPoint o de un precio, a través de una presentación de Google Drive, por ejemplo, puede ser otra herramienta, deben considerar que no pueden realizar menos de 12 diapositivas y un máximo de 15. En esas entre 12 y 15 diapositivas, ustedes deben plantear la información, exponer, mejor dicho. Acuérdense que una diapositiva es únicamente el medio visual para que nos ayuda tanto al expositor como a las personas que ven nuestra exposición, que en este caso será la terna evaluadora, será como los puntos claves, los puntos ejes, porque luego seremos nosotros con nuestra herramienta principal, que es la voz, que daremos a conocer nuestro proyecto, de manera que tenemos entonces 30 minutos, un mínimo de 12 diapositivas a un máximo de 15, lo que significa que podemos invertir únicamente 2 minutos por cada diapositiva. Para respetar los 30 minutos, sugerimos que cuando ustedes ya tengan planificado ya sea su exposición digital o su exposición en material impreso, practiquen delante de su familia, un amigo, y que éste les tome tiempo para no exceder a los 30 minutos. Otra recomendación y está en relación a la ponderación. Esta no es recomendación, esta es información. Anoten, por favor, la ponderación. Tiene un punteo, tiene 10 puntos de valor: presentar el trabajo escrito y un CD. El trabajo, esto significa su proyecto, de manera escrita, impresa, y debe venir en formato digital también. Esto tiene ya 10 puntos. Y los otros 20 puntos es en sí de la exposición, cómo fue su desempeño durante la exposición. ¿Qué elementos se evalúan en esos 20 puntos? A continuación vamos a platicar de ellos para que no haya duda, para que su exposición del proyecto no quede ambiguo y la terna evaluadora no tenga muchas o cero preguntas que hacer, porque ustedes expusieron completamente su proyecto de tal manera que listo solo para obtener la aprobación, o pues si van a haber algunas recomendaciones, serán situaciones diferentes a la información, ya que ustedes se prepararon muy bien. Un punto importante a considerar es que podemos aprobar el curso presentando todas las actividades que hicimos del módulo 11 y del módulo 12. Podemos aprobar el curso, pero no significa que obtengamos el título del diplomado. En dado caso, mi exposición no cumplió con los criterios mínimos que el día de hoy se les estarán recomendando, de tal manera que no necesariamente significa que estemos ganando, que obtengamos el diplomado si no hicimos una buena presentación del proyecto. Y por último, si van a necesitar presentar una exposición utilizando el recurso digital, el recurso tecnológico, deben llevar su computadora. El día de las exposiciones de proyectos habrán cañoneras disponibles, pero no habrán computadoras. Entonces, se les recomienda llevar su propio equipo de cómputo, o sea, su computadora. Bien, entonces, para entrar de lleno ya a las guías, al contenido, vamos a entrar al contenido que debe llevar las diapositivas. Se darán cuenta que allí hay incluso una sugerencia de en qué número de diapositiva ustedes deben poner qué información. Puede ser
un mínimo de 12 y un máximo de 15. Bien, vamos avanzando entonces con el contenido de la presentación que ustedes deben tener. Entonces, en una primera diapositiva vamos a hablar específicamente de la innovación del proyecto. ¿A qué nos referimos? Vamos a comenzar entonces en la diapositiva 2 con el título. En la diapositiva 3, ¿por qué es innovador el proyecto? Aquí debemos hablar también de los ejes transversales. No solamente debo dejarle claro a la terna el título, sino que además, ¿por qué es innovador? Sin olvidar, sin dejar de lado los ejes transversales. En la diapositiva 4 estaremos exponiendo acerca de la pertinencia, coherencia y la viabilidad del proyecto. De manera que en la diapositiva 5 hablaremos de la pertinencia. A esto se refiere si el proyecto responde a las necesidades y características de los estudiantes. Le vamos a exponer a la terna por qué mi proyecto es pertinente, dado que sí está respondiendo a las necesidades y características de mis alumnos o de los alumnos en nivel primario, si es que ahí va orientado el proyecto. En una sexta diapositiva vamos a hablar acerca de la coherencia. ¿A qué nos referimos con la coherencia? Es si el problema que vamos a apoyar con el proyecto, mis objetivos están amarrados con los resultados. Si todo esto está amarrado, significa que mi proyecto es coherente, ¿verdad? Entonces exponemos a la terna la coherencia del proyecto, porque tanto el problema que estoy deseando abordar, los objetivos y metas que yo tengo planteados y los resultados que yo espero se den, todo estos están íntimamente relacionados entre sí. Y la diapositiva séptima, o la número 7, es la viabilidad. A esto se refiere con que si se puede ejecutar tomando en cuenta el contexto de la comunidad educativa. Le hemos dado bastante énfasis al hecho de que podemos elegir un proyecto sumamente creativo, pero con poca viabilidad, ya que o la comunidad o el recurso económico no me lo permite, entonces no. Muy bien. Continuando entonces, en la diapositiva 8 vamos a exponer acerca del impacto del proyecto. Aquí se sugiere en una misma diapositiva. Si ustedes consideran que el impacto de su diapositiva no lo pueden exponer en una sola, pueden hacerla en dos, pero recuérdense que solo tenemos 15, de manera que solamente en una podemos exponer el impacto. ¿A qué nos referimos con el impacto? Bien, si mi proyecto dice cuáles serán las mejoras a la calidad educativa, debemos dejarle bien claro esto a la terna. Otro aspecto a considerar en el impacto es si apoyará a desarrollar capacidades en el desempeño personal y profesional en otros docentes o mis colegas y especialmente en los estudiantes. Tenemos que explicar el impacto. El impacto no es más que esto, porque apoyará a la educación y porque además desarrollará capacidades tanto en mis compañeros docentes como en los estudiantes. Si, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo quiero ejecutar una de las actividades o estrategias que tengo contempladas dentro de la matriz de mi proyecto, utilizar una plataforma, yo voy a capacitar o voy a necesitar capacitar a mis compañeros docentes para que ellos también comiencen a utilizar esa plataforma y a interactuar con los estudiantes a través de ella, enviando tareas, enviando comunicaciones, y también voy a implementar o capacitar a mis estudiantes en el uso de la misma. Ahí se estaría dando que mi proyecto apoya al desarrollo de esas capacidades. Continuando entonces, ¿qué otro aspecto, qué otro elemento es sinónimo de impacto? Es cómo y a través de qué se evaluarán los logros en el aprendizaje, qué indicadores tengo, qué técnicas voy a utilizar. No podemos acá decir
o exponerle a la terna que yo puedo asumir desde ya que sí va a haber un logro solo porque yo miro ahora que no están bien y que yo estoy seguro que van a estar mejor. Como no podemos hacerlo de manera a ojo, de venir y asumir o suponer que eso se dará. Debo de dejar claro a la terna que de manera, pues, si no científica, si se puede decirlo de alguna manera, o de manera técnica, voy a utilizar mecanismos para ir monitoreando y evaluando el logro de las metas que estoy proponiéndome, de los objetivos. Más adelante hablaremos del monitoreo y de la evaluación, pero acá yo le voy a dejar claro a la terna que tendrá impacto porque yo voy a estar evaluando el logro de los aprendizajes. ¿Cómo? Digo mis indicadores. ¿A través de qué? Menciono mis técnicas. Avanzo entonces en el siguiente elemento que debo dejar claro en el día de mi exposición del proyecto, y esto tendría que estar en la diapositiva número 9, la cual es la institucionalización. Mi proyecto será que se articula con el proyecto educativo PEI del centro educativo. ¿Será que, para empezar, el centro educativo en donde se ejecutará mi proyecto ya cuenta con PEI? Si ya cuenta con un PEI, yo debo buscar que el PEI absorba mi proyecto para que mi proyecto esté seguro. Ahora, si de pronto el centro educativo donde voy a aplicar mi proyecto quizá no tenga el PEI, entonces mi proyecto de innovación vendrá a ayudar a estimular esa creación y voy a realizar la labor de gestión para que a raíz de la propuesta de mi proyecto se genere el PEI. Entonces vemos ahí que se da esa articulación. Vamos entonces con el siguiente. En la décima o en la diapositiva 10 vamos a hablar propiamente acerca de la gestión. ¿Qué acciones debo realizar para institucionalizar mi proyecto? Eso me refiero a que si el PEI que ya existe en ese centro educativo se va a absorber a mi proyecto de innovación, o qué acciones debo realizar para que mi proyecto se institucionalice a raíz de la creación del PEI, y ahí estará inmerso. Otra parte de la gestión es qué acciones debo realizar para ejecutar las acciones o estrategias de mi proyecto. Estamos claros que estamos en este momento en el desarrollo y diseño de un proyecto de innovación y estamos planteando acciones y estrategias que irán plasmadas en la matriz. Y es obvio, como por mi experiencia en algunos trabajos de investigación, que necesitamos contar con el apoyo o permisos o gestionar autorizaciones con las autoridades que tienen poder de decisión. Entonces a eso se le llama gestión. Por tanto, le debo dejar muy claro a la terna qué acciones yo debo realizar, tanto para institucionalizar mi proyecto y para ejecutar las estrategias que están contempladas. Pasamos entonces a la diapositiva 11. Aquí se sugiere que hagamos saber claramente cómo involucra y cómo mi proyecto involucra a los estudiantes y a toda la comunidad educativa en la ejecución de las actividades. Yo les voy a decir a la terna cómo yo voy a lograr que esa comunidad educativa se involucre. Pasamos entonces al siguiente elemento y en una 12ª diapositiva vamos a exponer la sostenibilidad. La sostenibilidad definitivamente está amarrado a la gestión porque dice cómo se va a sostener el proyecto legalmente en el tiempo. Será a través de que el proyecto educativo institucional, el PEI, absorba mi proyecto, o puede ser que dentro del plan anual del trabajo de la institución esté ya contemplada la ejecución de mi propuesta,
o el proyecto curricular del centro. Yo logro que mi proyecto de innovación educativa sea absorbido por algunos de esos 3 proyectos o planes y mi proyecto está, se sostiene a través del tiempo. ¿Por qué? Porque lo estoy asegurando, ingresándolo o arropándolo dentro de estos planes o proyectos. Pasamos entonces que le debo dejar claro a la terna qué acciones concretas yo voy a realizar para que mi proyecto no solo sea institucionalizado, sino que además pueda sobrevivir a través del tiempo. Quiere decir, si mi propuesta es para ser aplicada en un bimestre o en un semestre o en un trimestre, que para el siguiente trimestre ya esté de cajón esa ejecución para ir midiendo y para ir mejorando los aprendizajes. De tal manera que debemos decir quiénes son los involucrados, si los padres de familia, si las autoridades, si los estudiantes y la población local. Bien, pasamos entonces a la 14ª diapositiva. Aquí se habla acerca del monitoreo y evaluación, de lo que les comentaba en las diapositivas anteriores. Debemos dejar muy claro el monitoreo. ¿Qué tipo? ¿Cómo vamos a monitorear y cómo voy a evaluar? ¿Será que voy a tener una evaluación inicial? ¿Qué tengo planeado hacer durante el proceso de la ejecución de mi proyecto? ¿Será que voy a evaluar los resultados e impacto? Todo eso le debo dejar muy claro a la terna, porque de ahí van a nacer los resultados esperados. De tal manera que si ustedes ven en la diapositiva, está amarrado esto al cronograma, a la calidad, porque si yo tengo perfectamente contemplado realizar ese monitoreo y evaluación del proceso de ejecución de mi proyecto, es seguro que los objetivos se lograrán. Quiere decir que vendrá a haber una mejora en la calidad educativa. Y eso obviamente nos lleva a una evaluación ex post, la cual viene a apoyar. Bien, continuando entonces, la diapositiva número 15, esta habla del presupuesto. Bien, ¿qué es el presupuesto? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Los costos, eso significa el costo que se erogará cada fuente. En este momento, hoy por hoy, podemos decir que el financista principal somos nosotros, pero si logramos institucionalizar a través de la gestión mi proyecto, ya esto estará a cargo ya de las personas del centro que está arropando con su plan anual de trabajo, con su PEI, mi proyecto. Vamos entonces, esto habla acerca del costo total de la implementación. Aunque en este momento los financistas directos somos nosotros, debemos dejar planteado muy claramente el costo que implica ejecutar ese proyecto de innovación y le debemos dejar esto muy claro a la terna. Bien, entonces tenemos hasta aquí lo que hemos hablado acerca de las mínimo 12 o máximo 15 diapositivas. Miriam, pasamos contigo para el espacio de preguntas o dudas. Gracias, Betty. Sí, por favor, es el momento que puedan hacer una consulta o resuelvan sus dudas. Eva. Sí, una primera cuestión. Esta guía para la elaboración de la presentación se nos va a favorecer. Sí, se les estará compartiendo el link para que ustedes cuenten con esta información y puedan ustedes leerla posteriormente o escucharla a través del link de YouTube, volver a escuchar la retransmisión de la sesión del día de hoy. Número 2. Se hablan de muchas acciones, pero no comprendo. Desde la diapositiva 9, por ejemplo, habla de que debemos de plantear acciones que vayan dentro del proyecto educativo institucional,
pero después se habla de plan anual y después se habla, entonces no, a mí la verdad no me queda claro qué hacer en la diapositiva 9. Bueno, la tienes ahora acá en pantalla. La diapositiva 9 es la institucionalización de mi proyecto. ¿A qué me refiero? Tú ahorita estás redactando tu proyecto, lo estás planteando, ¿sí? Sí. Bien, ahorita él solo, por sí solo, tendrá vida porque tú, como interesado de obtener una maestría, ya que este diplomado va a miras de convertirse en maestría, se debe ejecutar. Entonces, este proyecto que tú estás diseñando tiene vida porque tú eres el interesado de ejecutarlo, porque existe la motivación de obtener la maestría. Pero ¿qué pasa cuando tú ya dejas ya lograste tu maestría? Se va a quedar engavetado tu proyecto y nadie más lo va a ejecutar, a menos que tú hagas tu labor de gestión, como ves aquí en la palabra al centro, en la parte inferior de la diapositiva, a menos que tú hagas tu gestión, y ahí debes explicar cómo y qué gestión, qué pasos harás para que tu proyecto sea absorbido por el PEI. Pregunto, el lugar en donde tú tienes contemplado ejecutar tu proyecto, ese centro educativo, ¿cuenta con un PEI? Sí, tiene proyecto educativo institucional. Entonces, tú debes gestionar, debes tener ya pensado, dejarle dicho a la terna, qué piensas tú hacer para que el PEI de esa institución absorba tu proyecto y sea parte de el PEI. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, ahí estamos muy claros. Muy bien, perfecto. Entonces, continuando. Vemos que la diapositiva 9 es acerca de la institucionalización. La diapositiva es cómo tú, qué acciones vas a realizar. Yo ya te dije más o menos qué. Tú tienes que hablar con las autoridades de ese centro educativo para que dentro del PEI que ya tienen, involucren al tuyo, o sea absorbido, para que dentro del PEI que está allí también se ejecute tu proyecto. También debes dejarle claro a la terna las acciones que vas a realizar para ejecutar las estrategias de tu proyecto. En todo caso es exponerle a la terna qué vas a hacer tú para que tu proyecto se institucionalice. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, ya, ahorita ya entendí. Ya vas agarrando el libro. Sí, el libro, excelente. Sí. Me interesa. Yo creo que lo puedo resumir en que yo tengo que asegurarme que el proyecto tenga continuidad y solo se podrá hacer esto a través de dejarlo dentro del documento formal que es el proyecto educativo institucional, para que tenga garantía de ejecución cada vez que en cada periodo que sea necesario el uso de mi proyecto. Mejor no lo pude yo haber dicho. Bueno. Tú lo expusiste mejor, porque en pocas líneas expusiste tanto la institucionalización como la sostenibilidad que tenemos ahorita en pantalla. Tú lo expusiste mejor. Perfecto, Ever, vamos muy bien. ¿Hay otra duda? No, solo ahí yo había quedado no muy claro qué iba a hacer, pero sí, ahorita sí ya me quedó muy claro. Gracias. Muy bien. Miriam, entonces. Sí, gracias, Betty. Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de la presentación, que sería presentación de una guía para el diseño de presentaciones. Adelante, Betty. Muchas gracias, Miriam. Bien, ahora vamos a dar unas recomendaciones generales para elaborar las diapositivas o incluso para elaborar su material impreso, sus rotafolios o sus papelógrafos. Siempre es importante considerar algunos elementos. Aquí no nos vamos a detener tanto, ya que al hablar de sencillez, al ser breves y directos y hablar de legibilidad, tenemos ahí unas imágenes que hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Así que no nos vamos a detener mucho en esto. Luego, el uso del color. Podemos ver los grupos de elementos que tienen una X, que esas sí definitivamente no se deben utilizar, y tenemos
un grupo de colores que tienen el signo de admiración, en donde dice sí se puede utilizar, pero sí, solo sí, tiene un objetivo claro. Y luego tiene el cheque, en donde dice lo ideal es con letra color negro, sin adornos, sin elegir tipos de letra con colochos o muy informales, porque le quitarían seriedad a nuestra presentación. Lo siguiente, estamos en la libertad de Enríquez, ¿sí? Betty, solo antes de continuar, tenemos una consulta de parte de Cristian, que nos está siguiendo. Él indica, mi proyecto yo no lo voy a trabajar en un centro educativo, sino que lo estoy enfocando en una sede técnica. Entonces, yo creo haber respondido a esa pregunta a través del foro de consultas. Sin embargo, aprovecho ahora, Cristian. Si es posible, debes analizar si dentro de esa sede vas a ejecutar o a implementar la propuesta que tú tienes pensado. Yo recuerdo que me había, según tu investigación diagnóstica, recuerdo lo que tú deseas plantear. Entonces hay que ejecutarlo, si no, ¿cómo se evidenciará que tu proyecto efectivamente tendrá impacto en la educación? Eso es importante, lo hemos venido hablando desde el inicio del diplomado, por tanto, debe estar considerado en las acciones de tu proyecto, y lo hemos venido hablando desde que inició desde la presencial en enero, así que debes buscar la manera y los medios para que sea posible la ejecución. Si no es en un centro educativo, si va dirigido hacia las autoridades y personal docente, que en este caso serían tus pares o tus colegas, sí se debe ejecutar y se debe medir los resultados. No sé, Miriam, si me puedes... Nuevamente dice que tengo que hacer con lo que respecta al PEI. Dado que su propuesta está orientada hacia implementar una herramienta para docentes, él tiene que evaluar, o tú, Cristian, tienes que evaluar si puede ingresar dentro del PEI de la institución en donde estén los docentes a quienes tú les estás proporcionando esta herramienta. No sé si me llevas el hilo. Voy recapitulando. Tú tienes tu propuesta y es entregar una herramienta a los docentes, homólogos o tus pares, a tus colegas. Estos colegas van a estar, pues no sé, me imagino, capacitados para el uso de esa herramienta. Y ellos deben replicar eso nuevo que están adquiriendo a través de la ejecución de tu proyecto o la implementación de la herramienta que tú estás entregando, la deben replicar en sus centros de estudio. Por tanto, tú como creador de la propuesta, tendrías que buscar la manera de que esa herramienta sea absorbida por los centros educativos donde tus compañeros que se están viendo beneficiados al recibir esa herramienta la están ejecutando, para que tu proyecto tenga no solo sea viable, sino que sea sostenible y sea institucionalizada la herramienta. No sé si quedamos claros allí, Cristian. Ya, dice que muchas gracias, Betty. Muy bien. ¿Tenemos otra pregunta? No, únicamente. Bien, perfecto, gracias. Listo, Miriam. Sí, adelante. Gracias. Entonces, ahora ya finalizando, vemos acá qué es lo más importante a considerar entonces durante la ejecución de la exposición de mi proyecto. Aspectos generales, puntualidad. Uso del tiempo, se recuerdan, media hora. Presentación personal. Con esto no queremos decir que inviertan dinero, se pongan en penas o en gastos de comprar un traje de diseñador, un vestido caro, un traje
por mencionar alguna marca de los que están en Guatemala, no. Nuestro atuendo debe ser acorde a una actividad académica, un vocabulario apropiado, hacer contacto visual con la terna, porque eso les transmite a ellos tu seguridad y la confiabilidad de que tu proyecto lleva algo más importante que en sí mismo el proyecto, el sello de garantía de tu nombre. Si ese proyecto de innovación lleva tu nombre, tú le transmites a través de la vista que es sinónimo de calidad. Así que contacto visual, tono de voz firme, claro, un nivel de volumen moderado, ni muy alto que sea molesto al oído, ni muy bajo que la terna no escuche. Por último, se evalúa por originalidad y presentación. Eso quiere decir si ejemplificamos y argumentamos pertinentemente la calidad del contenido de nuestra presentación, ya sea en digital o en medio impreso, recursos visuales y audiovisuales, si se escuchan bien, si se ven bien, si mis imágenes no están pixeladas, si mis imágenes están claras, dentro del material, el tamaño de la letra y la ortografía. Aquí, en este aspecto, quisiera regresar a esta diapositiva en donde dice enriquecer la presentación. La podemos enriquecer con un video corto, unos 15 minutos, 15 segundos, 30 a lo sumo, una fotografía, dice más que 1000 palabras, un audio, letra clara, imágenes que no estén pixeladas o que tengan sellos de agua, le restan seriedad y formalidad. De tal manera que aquí, compañeros, si hubiera otro momento de preguntas en relación a esto. Claro que sí, Betty. Eva no tiene alguna consulta que la pueda realizar en este momento, por favor. ¿Puede activar su micrófono? Adelante. No, creo que hasta aquí todo está sumamente claro, no tengo ninguna pregunta. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No, Betty. Muy bien, compañeros. No me queda más que dejarlos con esta frase, ya que a través del medio visual de la lectura es que yo puedo llegar a ustedes de manera personal, y dice cuando llegas a comprender cabalmente la raíz del significado de la palabra éxito, descubres que quiere decir sigue adelante. Esto lo dice Francis Nicola, así que sigamos adelante, compañeros, estamos ya a un paso de llegar a la meta anhelada. Estamos contigo, Miriam. Gracias, Betty. Gracias. Sí, esperamos. Agradecemos su atención, Eva, y recuerden que esto va a estar haciendo llegar un link para que pueda ver la transmisión de la videoconferencia. Gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a ti, Cristian. Feliz noche. Qué bueno haberlos oído y verlos. Gracias, Miriam. Bueno, Betty. Feliz noche.